Las siguientes historias fueron compartidas mediante correo electrónico, así como vía inbox desde el Facebook de Relatos de Horror. Si tú tienes alguna experiencia que nos quieras contar, no dudes en contactarnos. Relato anónimo. Soy originario de Tasco y esto ocurrió un día que fui a jugar fútbol a una cancha que se encontraba a unos 15 minutos de distancia de donde yo vivía. Tras jugar toda la tarde decidimos ponernos a tomar un poco con mis compañeros del equipo, ya que habíamos ganado el partido ese día. Poco a poco se fue haciendo tarde y uno a uno, mis compañeros se retiraban a sus respectivas casas. Yo, para ser sincero, no tomé mucho, ya que no estaba acostumbrado a hacerlo en ese tiempo. Nos dio la 1 de la mañana y solamente quedábamos unos cuantos. Debido a que ya era muy tarde me despedí y me marché. Cuando me estaba retirando, uno de mis amigos que aún se quedaron alcanzó a gritarme que tuviera mucho cuidado con la bruja. Yo solo me reí al escuchar eso e ignoré el comentario para luego emprender mi camino. Me tocaba caminar unos 50 metros de pura terracería para salir del campo, cosa que no me importó pese a estar todo oscuro e ir algo tomado, mas no totalmente ebrio. Tras un rato caminando llegué a una zona donde empezaba un empedrado y al caminar quizás unos 4 o 5 metros, empecé a escuchar un par de tacones que venían atrás de mí. Creí que tal vez se trataba de alguno de los chicos del equipo debido a que los zapatos de fútbol tienen tachones, pero cuando volteo a ver bien, me percaté que se trataba de un señor bastante alto de bigotes, que venía vestido de negro con botas y un sombrero. Como estaba algo oscuro apenas alcancé a verlo bien, pero no me provocó miedo. Es más, ni siquiera me importó, por lo que continué caminando tranquilamente. Yo caminaba y el sonido de las botas se escuchaba atrás de mí. Conozco a varios señores de la zona, pero no recordaba haber visto a alguien así en otra ocasión. Cuando me tocaba pasar cerca de una casa donde había un perro bastante agresivo, me tuve que quitar la mochila para espantarlo o pegarle, ya que siempre se aventaba cuando uno pasaba. Tal como lo pensé, el animal salió de manera agresiva con intención de morderme. Me empezó a gruñir y corrió hacia mí. Estiré mi mano con la intención de espantarlo con la mochila y este salió chillando y corriendo de regreso. En mi mente pensé que quizás lo había espantado, pero después sabría que probablemente no había sido yo el responsable. El sonido de las botas me seguía acompañado y de reojo podía ver a aquel hombre que venía atrás de mí. Hasta que de pronto, cuando llegué al final de la calle que se conectaba con una carretera alumbrada, el sonido desapareció. Se me hizo raro ya que todo fue muy de pronto. De igual manera ya no se veía nadie más en ese lugar, y esa persona no pudo haber ido en otra dirección. En ese momento sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. De alguna manera saqué fuerzas y corrí lo más rápido para llegar a mi casa. Cuando llegué, mi madre me dice que estaba totalmente pálido. De hecho, cada vez que me toca contar esta historia me da mucho miedo con el solo hecho de recordar a aquel hombre, ya que muchos dicen que esa noche me topé con el mismísimo Charro Negro. Relato anónimo. Quisiera saber si alguien de los que escucha el relato pudiera ayudarme con lo que me está pasando actualmente. Desde hace un tiempo atrás he estado muy mal. No puedo dormir y me enfermo constantemente. Me siento débil y cansado hasta el punto de que mis nervios se han alterado, sumándole a que también he perdido peso. Es como si me sintiera observado en todo momento y en las pocas veces que logro conciliar el sueño, me da una taquicardia. Siento a su vez como si alguien o algo estuviera a punto de encimarse mientras estoy acostado. Algunas veces he visto sombras que se mueven muy rápido en dirección hacia mi cama, situándose a la altura de mis pies para luego desaparecer. No sé realmente lo que me está ocurriendo, ya que también veo siluetas blancas que aparecen y desaparecen en un parpadeo cerca de un espejo que tengo. Asimismo, también escucho cómo se abren las llaves de la regadera en plena madrugada. La lista de cosas que tengo es casi interminable. Pérdida de apetito sexual, problemas familiares, económicos, todo de alguna manera se está juntando, lo que me ha llevado a una depresión. Y con las cosas que me han contado por mi repentino cambio, me ha llevado a ser bastante escéptico. Resulta que en ciertos periodos, sueño mucho a una exnovia que tuve hace aproximadamente 3 años atrás.
Es una chica la cual quise con todo el alma, pero hoy en día no me interesa. Pero a raíz de lo que me ha pasado se ha vuelto a meter en mi cabeza, teniendo varias coincidencias como mandarnos mensajes al mismo tiempo. Tengo la sospecha de que tal vez me mandó a hacer algo, ya que en una ocasión fui a ver a una mujer que ve cosas, y me dijo que ella era la causante de todo y que me quiere ver muerto pues me había hecho un trabajo de brujería. Esta misma señora me dijo que me podía curar pero que me costaría alrededor de 5,000 pesos. La verdad es que tengo mil dudas, pero me ha mostrado los huevos con los que me limpia y salen con sangre coagulada. Como mencioné al principio, si alguien de los que escucha el relato me puede recomendar qué puedo hacer al respecto, sería de gran ayuda ya que con cada día que pasa no sé qué hacer. No sé si fue mi exnovia la que me hizo el mal, pero por alguna extraña razón no puedo sacarla de la cabeza. Y tengo que aclarar que nunca le provoqué mal a ella, sino más bien fue ella la que me pagó mal. Haciendo memoria, ella nunca me regresó una foto mía, y la mujer que me hizo la limpia comenta que tiene otra actualizada, y que de seguro me la tomó estando distraído. Pero tengo mil dudas con respecto a lo que me dice esta señora. No sé si me está cobrando mucho, ya que dice que va a ir a un templo a traer las cosas con las que trabaja y que todo el dinero se va a quedar allá. Y que si no pago todo, las personas de ese templo me pueden hacer un trabajo también. Como último dato, debo agregar que también me dijeron que lo que me mandaron a hacer es para que yo no pueda ser feliz con nadie, y que sintiera el rechazo de todas las personas hacia mí. En verdad, si alguien puede ayudarme, se los voy a agradecer bastante. Relato compartido por Jesús Oliva. Soy originario de Zacatecas y desafortunadamente, mi familia se encuentra un poco dividida a causa de los conflictos que se han formado por la herencia que dejó mi abuelo, mis tíos y a mi madre. Por esta misma razón no vamos mucho al pueblo de donde es originaria mi madre. Aparte que por el trabajo de mi padre es algo que complica un poco más las cosas. Antes la familia era un poco más unida. Yo tenía una prima la cual quería como una hermana. En ese tiempo yo tendría unos 10 años y ella se encontraba estudiando para maestra de jardín de niños. Era hija de la hermana de mi madre y era originaria del pueblo que mencioné al principio. Cierta ocasión estaba esperando el camión para venir a Zacatecas, pero desafortunadamente, un carro que venía a toda velocidad se quedó sin freno saliéndose de la carretera, y por obra del destino y mala suerte de mi prima, este se impactó contra ella prensándola de la cintura y provocándole una herida mortal, mientras que mi tía por el impacto se quebró el brazo. La ambulancia tardó alrededor de 1 hora en llegar al lugar, y por esto mismo mi prima murió camino al hospital. Cuando nos enteramos de la noticia toda la familia lo resintió ya que era una persona muy querida por todos, y esa misma noche todos acudieron al velorio. A mi madre le tocó ir a recoger el vestido para ella ya que como estaba participando para un concurso de belleza, se lo dieron al igual que algo de dinero para cubrir los gastos fúnebres. La parte que más me da miedo contar es esta, pues ya estando fuera de la casa de mi tía, mi madre no nos dejó irnos a quedar a la casa de mi prima, por lo que tuvimos que dormir en el carro. Allí estábamos mis 3 hermanos mayores, mi hermana pequeña, mi padre y yo. Debido a la incomodidad del poco espacio y el frío que hacía, me desperté como a eso de las 3 de la madrugada. Cuando volteo veo a mi padre viendo fijamente a la calle y le pregunto, ¿qué ocurre? A lo cual él me responde que observe y cuando volteo a la calle veo una chica. Al menos eso veía yo. Era una silueta femenina parada en medio de la calle. Tallé mis ojos porque no creía lo que veía. Miraba también a unos señores que caminaban por la calle y la atravesaban como si no hubiera nada ahí, pero mi padre y yo la podíamos ver. El cadáver aún no tenía puesto el vestido de la coronación, pero ella ya lo tenía puesto cuando la vimos. Yo sé que tal vez no suene nada creíble, pero fuimos testigos de esto. Aquella noche quedará marcada en nuestras vidas. Esto es algo que no contamos frecuentemente, puesto que es nuestro secreto, que a pesar de que era su hora, ella estaba ahí para despedirse. Ya no la he vuelto a ver desde aquel día, pero sé que está en un lugar mejor.
Relato compartido por Shin Reyes. La historia que les contaré no es propiamente mía, sino más bien de mi madre, la cual es una mujer que hasta el momento de casarse empezó a creer en este tipo de fenómenos paranormales. Días después de la boda, mi padre comenzó rápidamente a buscar trabajo, logrando encontrar uno como cantinero en el único bar del lugar. Pasando cierto tiempo, ambos decidieron pasar a mudarse de casa, al menos en lo que mi madre daba a luz a su primer hijo. Mi padre le pidió prestada una casa a un tío que estaba viviendo en Estados Unidos para poder usarla, y éste aceptó gustosamente, ya que de esta manera, la casa no estaría deshabitada. Pero hubo una única advertencia a todo esto, y la dio la mujer de mi tío, mencionando que tuvieran mucho cuidado y que trataran los ruidos y cosas que pasaran con mucha naturalidad, ya que por lo general era algo que ocurría muy a menudo durante el día y la noche. Mi madre escuchó atenta esta advertencia, pero hizo caso omiso, pensando que la señora solo estaba tratando de jugarles una broma. La casa que les prestaron era grande, contaba con 2 pisos y un jardín bastante amplio donde el pasto y los arbustos de rosas abundaban. Mi madre estaba encantada con el lugar, ya que lo que más quería era salir lo más rápido de la casa de mi abuela, porque según ella, nunca le cayó del todo bien. Desafortunadamente, esta alegría se apagaría pronto, ya que desde el primer día, un extraño nerviosismo y temor se apoderaron de ella, algo que no lograba descifrar qué era. Mi padre salía a trabajar desde muy temprano y volvía hasta las 2 o las 3 de la mañana, por lo que mi madre lo veía muy poco, haciendo que prácticamente ella viviera sola en esa casa. Pese a encontrarse sola, ella se sentía en todo momento observada e incómoda, por lo cual se trataba de distraer lo más que se podía con los deberes de la limpieza, o buscando refugio con la vecina de al lado. Ella siempre la apoyaba. Incluso existían ocasiones en las que mi padre no llegaba a dormir a la casa, por lo que se quedaba en la casa de la vecina, ya que a mi madre le daba miedo pasar la noche ahí sola. Durante las mañanas las cosas no eran tampoco tranquilas, ya que se podía escuchar claramente cómo abrían la puerta de la casa, o como si dejaran unas llaves en la mesa de la cocina. En cierta ocasión, confundió esto con la llegada de mi padre, por lo que bajó a recibirlo con gusto. Bajó las escaleras diciendo su nombre y preguntándole qué harían, y fue ahí cuando notó de que no había nadie ahí. Sin embargo, había escuchado cómo preparaban un café. Pensando que tal vez estaba en el baño, se dirigió a este, y escuchó como si alguien usaba el inodoro. Quizás había llegado borracho, pensó, por lo que pasó a reprenderlo diciéndole que no le gustaba que llegara así. Cuando mi madre dijo esto, notaba que la luz estaba prendida pero no respondía a nadie. Le entró cierto nerviosismo por cada segundo que pasaba, y finalmente se armó de valor para abrir la puerta y entrar. Lo que vio ese día, cuenta que aún le enchina la piel, pues observó cómo el retrete estaba expulsando una inmensa cantidad de agua de forma inusual. Ella solo se dio la vuelta para salir de ahí, y fue cuando vio cómo la puerta se abría de una manera lenta, como si alguien la estuviera manipulando. Reaccionó como pudo y se fue a esconder a su cuarto para luego ponerse a rezar. Mientras hacía esto, a lo lejos aún se escuchaba el sonido de las puertas abriéndose, así como el ruido de las llaves. Mi madre se encontraba rezando y pidiéndole a Dios que eso se detuviera lo más pronto posible. Para esto se empezó a trabar su lengua cuando comenzó a escuchar el sonido de unas botas muy pesadas que iban subiendo por las escaleras, dirigiéndose específicamente al cuarto donde ella se encontraba. Los pasos se detuvieron justo al llegar a la puerta. Mi madre para este punto estaba empezando a llorar, pero trataba de no hacerlo para no perder la concentración y poder continuar rezando mentalmente. Cuando estaba a punto de levantarse, se escuchó un pequeño conjunto de voces, lo que hizo que mi madre no pudiera más con lo que estaba ocurriendo y rompiera en llanto, deseando que todo lo que estuviera pasando solo fuese una pesadilla. Aún con su llanto se podía escuchar ese puñado de voces. De hecho, estuvieron así por un periodo de 4 minutos hasta que pudo ver por la ventana que mi padre volvía del trabajo. Con esto que vio se armó de valor y salió del cuarto para el encuentro y contarle todo lo que le había pasado. Mi padre por fortuna la apoyó y le creyó en todo momento.
Él también había escuchado voces y ruidos cuando llegaba por la noche, pero había preferido no contar nada debido a que no quería espantarla. Le prometió que haría todo lo posible para estar más tiempo con ella y así poder verla tranquila. Mi madre con esto se sintió un poco más tranquila y le pidió de favor que le ayudara a limpiar el agua que había salido del baño, porque probablemente ya estaría todo muy encharcado. Pero ¿cuál fue la sorpresa que cuando ambos llegaron al baño, este se encontraba totalmente seco sin un rastro de agua? Mi madre volvió a llorar y se desesperó aún más por la situación, pero no tuvo otra opción más que aguantar el miedo de tener que estar en esa casa. Mientras el tiempo pasaba, el embarazo también avanzaba y seguían ocurriendo cosas, mismas que parecían tomar más fuerza conforme se acercaba la fecha de dar a luz. Mi madre comentaba cómo un extraño viento entraba a la cocina mientras lavaba los platos, o cómo se sentía que el suelo comenzaba a temblar de manera brusca. Ella salía de la casa corriendo pensando que ésta se iba a venir abajo, pero se topaba con algo que al parecer solamente le ocurría a ella. En otra ocasión asegura que pudo ver como eso de las 11 de la noche a mi padre, o a lo que ella pensaba que era mi padre, el cual llegaba vestido de negro y subía las escaleras. Lo raro de esto es que su vestimenta era un poco más diferente de lo normal. Mi madre veía cómo este ser subía donde ella estaba quedándose sin palabras. Esta cosa solo emitía un leve gemido para luego dar vuelta atrás y salir de la casa. Cuando este ser se estaba marchando, mi madre no podía pronunciar palabra alguna. Solo cuando desaparecía por completo podía bajar y cerrar la puerta de la casa donde había entrado. A este punto, mi madre estaba totalmente confundida por todo lo que pasaba. Cuando estaba más cerca de dar a luz, le tocó ver cómo una botella de aceite flotaba y se acomodaba sobre la mesa, mientras que unos platos que estaban ahí comenzaban a bailar de una manera tétrica. Diariamente se encomendaba a Dios, puesto que lo que le estaba ocurriendo no era de este mundo, decía. Las cosas que mi madre vivió en esa casa fueron muy fuertes. Cierto día algo le cerró la puerta de golpe en la cochera, dejándola atrapada ahí. Mi madre rezó por un largo tiempo, pero al parecer estas cosas no querían ceder, llegando al punto de sentirse cansada y escuchar las voces de un hombre y de varios niños al otro lado de la puerta. No fue hasta que mi padre tumbó la puerta abajo cuando llegó que la pudo sacar de ahí, y saber lo que le había ocurrido esa noche. Mi padre tampoco estaba tranquilo, ya que cuando llegaba a la casa logró escuchar esos gritos y vio como si algo atrancara la puerta para evitar que fuera abierta. Y de igual forma alcanzó a escuchar las voces y los llantos de varios niños. Eso probablemente fue lo más fuerte que le ocurrió en dicha casa. Las semanas siguientes casi llega al punto de enloquecerse debido a todas las cosas que ocurrían, ya que el llanto de los niños se repitieron por varias noches. Tras que yo naciera, mis padres decidieron mudarse a una casa la cual había empezado a construir mi padre, prefiriendo estar en una casa que apenas estaba terminando a tener que seguir pasando más tiempo en aquella casa. Nunca supimos qué fue lo que ocurría en ese lugar, pero mi madre dice que a veces la realidad supera la ficción. Relato compartido por Andrés Nieto. Esto pasó desde que tenía alrededor de 9 años y todo comenzó con el fallecimiento de un tío el cual de pequeño quería mucho. Su muerte fue un golpe duro para toda la familia. Mi tío era una persona que, por decirlo de esta manera, no tenía unas buenas amistades. Por ello mismo no andaba en muy buenos pasos y a pesar del transcurso fuerte de su vida amaba mucho a su familia. Él era muy joven cuando perdió su vida, pues apenas tenía 26 años cuando un carro fantasma lo atropelló. Nunca supimos nada al respecto de este vehículo. Pasando esto, en esos tiempos solían velar a los muertos en sus casas, y así pasó en la casa de mi abuela donde velaron a mi tío durante 2 noches. Al ser pequeño y bajar a la sala donde estaba el ataúd, vi a mi abuela, madre y tíos llorando alrededor de este. Era una escena muy triste y fuerte. Pasando entonces luego las 2 noches de velación,
el día que lo iban a llevar a la iglesia y luego al cementerio a sepultarlo. Recuerdo que los familiares que se encargaron de llevar el ataúd en el transcurso de la casa a la iglesia comentaban que cuando fueron a sacar el ataúd de la casa este pesaba como si estuviera lleno de piedras. Era sumamente pesado, como si el ataúd no quisiera salir de la casa. Dicen que esto pasa cuando el alma de esa persona fallecida no quiere abandonar el lugar o el plano terrenal. Todo esto pasó así hasta entrar a la iglesia, y luego de estar en la misa y al salir el peso ya no se podía sentir. Hasta ese momento, mi vida era normal. Una noche estando en casa de mi abuela junto con mis padres, mi padrino que también ya falleció, les dijo a mis padres que tenía unos videos de celebraciones de cumpleaños en donde obviamente aparecían todos los miembros de la familia. Dicho esto nos propuso ir a su casa para verlos y así fue. Esa noche recuerdo que llegamos y pusieron los videos y créanme que al ver esa cinta donde mi tío en algunos videos salía, me causó un poco de asombro. Ya esa noche en mi cuarto durmiendo con mi hermano, el cual en ese tiempo era un bebé aún, desperté en medio de la oscuridad de la noche. Si bien tenía los ojos abiertos no podía ver absolutamente nada, pero luego de unos segundos pude sentir una presencia o energía al lado de mi cama. Me entró un terror muy grande y solo pude girar mi cabeza poco a poco y ahí estaba. Era una sombra oscura la cual tenía la forma de mi tío. Aún no entiendo cómo en mi cuarto, siendo totalmente oscuro, podía distinguirse esa sombra. Realmente era algo muy oscuro, y la posición en la que estaba hacía parecer que tuviera un plato y cubiertos, simulando que estuviera comiendo. Al ser tan pequeño, esta cosa me aterró tanto que empecé a gritar y a llamar a mi mamá. Sentía como mi madre se acercaba poco a poco a mi cuarto, pero esta cosa no se marchaba. Cuando mi madre estuvo a punto de abrir la puerta de mi habitación, esta sombra se convirtió en una esfera del tamaño de un balón muy luminosa y se fue. Con el tiempo ahora sé que este tipo de fenómenos se les dice orbes y que son entes del más allá. Dicen también que no pueden verse con el ojo humano, pero yo pude ver cómo esa sombra adquiría esa forma de esfera y salía por mi ventana. Pasando esa noche no creí que fuera a ser un tormento de ahí en adelante. Recuerdo cómo podía sentir y ver esta presencia en mi casa y cómo al llegar la noche me invadía el miedo. Una noche que dormía con la luz del cuarto encendida desperté en medio de la madrugada, cuando de repente empujaron la puerta de mi cuarto. Esta puerta es de madera y es algo pesada y con una tranca que no permite que se abra totalmente, pero pude ver cómo de golpe se abrió. Esto hizo que fuera incapaz de conciliar el sueño. Mis padres no creían en lo que yo les contaba o del por qué yo reaccionaba de esta manera. Lo único que un niño de 9 años espera en ese tiempo es el cobijo de la protección de sus padres, pero en este caso no era así y simplemente me castigaban. Me sentía solo y desprotegido frente a esta cosa. Creo que a este ente le encantaba esto, provocando que se volviera más fuerte con el paso de los días. Este continuaba apareciendo en cada parte oscura que había en mi casa, y siempre con esa forma de sombra oscura que adquiría la imagen de mi tío fallecido. Mi madre una tarde me llevó a la iglesia donde el padre me puso un escapulario y hizo unos rezos, y aún así esto no hacía nada de efecto contra este ente que me tenía atrapado. Una de las tantas noches que mis padres me castigaron, recuerdo que estaba en el cuarto de ellos. Me encontraba sentado en una butaca al lado de la puerta mientras que ellos dormían, y pude sentir cómo esta cosa mientras estaba despierto no hacía nada. Pero ya al quedarme dormido del cansancio, esta hacía algo para despertarme y entrar en terror. Estaba ahí sentado en la butaca cerrando mis ojos y pude escuchar a lo lejos cómo pronunciaba mi nombre. Cada vez que lo pronunciaba se iba acercando más y más al punto de sentirlo casi al lado de mí. Entré en pánico saltando la cama de mis padres donde ellos se despertaron al instante. Yo estaba alterado y el miedo me invadía y mis padres me decían que reaccionara. Mi padre me agarró fuertemente de mis brazos sacudiéndome para que volviera en sí. Cuando alcé mi cabeza para mirarlo pude ver por primera vez en todas esas noches de tormento el rostro de mi tío reflejado en el de mi padre. Podía ver el rostro de mi padre muy borroso y el de mi tío muy claro. Esto me asustó demasiado haciéndome querer alejarme de él. Cuando mi papá habló con su voz no era la misma. Esta sonaba algo diferente como si fuera otra persona.
El rostro se fue y su voz volvió a ser la misma. Parecía que yo era el único que podía ver y escuchar esto. Cuando esto pasó, todo se calmó y esa noche dormí con ellos. Pero otra noche más llegó y esta vez le tocó a mi mamá sentir la presencia de este ente que parecía ser el espíritu de mi tío. Dice mi mamá que este llegó y se sentó en su cama y luego empezó a tocarle el cabello. Simplemente oró y le dijo que si era su hermano que se fuera de ese lugar porque ya no pertenecía a ese mundo. Al decir esto sintió cómo se levantó y se retiró. Desde ahí mi madre creyó en todo lo que yo por tantas noches sufría. Me tomó y me llevó a su cuarto y por unas noches dormí con ellos. Al pasar los días mi mamá habló con la esposa del hermano de mi papá, la cual es cristiana. Y ella le nombró sobre una emisora en la cual el pastor le gustaba hacer una guerra espiritual. Mi mamá la sintonizó y todos los días la ponía en volumen alto, y así pudimos ir sintiendo cómo estas prédicas y la guerra espiritual que hacía el pastor a través de la radio limpiaban la casa. Fue desde entonces que no volví a sentir ni a ver nada. Aunque puedo decir que soy algo sensible para este tipo de fenómenos debido a esta experiencia. Ahora ya siendo mayor controlo mucho más ese miedo y trato de ser mucho más fuerte frente a este tipo de eventos. Aún así me atraen mucho estas cosas paranormales. Y solo puedo decirles que traten de no sentir miedo, porque esto es lo que más alimenta a estos entes. Siempre cuando estén enfrente de estas cosas deben mencionar que están cubiertos con la sangre de Cristo. Es una protección muy grande y se la recomiendo por experiencia propia. Gracias por escuchar mi relato. Relato compartido por Ana López. Yo tengo un tío que vivía en Valle de Chalco, pero después de unos años decidió irse a vivir a San Marcos Cuatro Vientos. Cuando llegó a vivir a este lugar ni siquiera tenía luz, ya que era una zona que no se poblaba del todo. Apenas si contaba con algunas cuantas casas en la colonia, ya que en su mayoría se trataba de una zona de sembradíos y árboles. Para nosotros ya era casi costumbre el ir a visitarlo cada fin de semana, ya sea que fuéramos con mi madre, mis hermanas o a veces con mi tía y mis primos. Cuando llegábamos nuestro tío solía contarnos un gran número de historias de terror o más bien dicho, todas las cosas que él lograba ver en ese lugar. Recuerdo que para llegar a la casa de mi tío siempre teníamos que pasar por un panteón y después por una barranca, ya que la casa se encontraba algo retirada. De hecho nos contaban que las brujas andaban en los sembradíos y que a tal señora la bruja se había llevado su bebé así como otras cosas por el estilo. En cierta ocasión que llegábamos estábamos esperando que terminaran de comprar algunas cosas para iniciar a cenar. Mi abuela, varios de mis primos y yo nos encontrábamos en el cuarto de mi tío y tratábamos de convencerla para que nos contara algunas historias de terror. Cuando de la nada un balón que estaba en una de las sillas rebotó dando un gran salto y girando por medio de toda la habitación. Mi abuela por algo nos estaba diciendo que era mejor que no pidiéramos que se contaran ese tipo de relatos por la noche. Cuando le contamos de esto a mi mamá y a mis tíos, estos no nos creyeron y solo comenzaron a burlarse. Hasta el día de hoy, no sabemos quién o qué fue lo que movió el balón aquella noche. Ana pidió de favor que se le enviaran saludos a todos sus primos, Dalia, Lupe, Magali, Juan Pablo, Iván y Sandra. Mil gracias por estar al pendiente de los videos.